Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar la clase. Coraje en la prueba, ¿verdad? Todos pasamos por pruebas, diferentes pruebas. No hay nadie que no pase por alguna prueba y a veces es casi a diario, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener ese coraje, no ese coraje en la carne, sino esa templanza, a eso se refiere. Acuérdense que un aspecto del fruto del Espíritu es la templanza, es decir, que tener esa fuerza de voluntad, esa valentía, ese valor para enfrentar las pruebas sabiendo, con la confianza de que Dios estará ahí acompañándonos en la prueba y nos permitirá salir, porque Él no nos va a dar nada que nosotros no seamos capaces de soportar si es que somos sus hijos. Porque esa es la gran diferencia. Si somos sus hijos, dice Romanos 8:28, todo lo que nos sucede es para bien. Esto es, dice, a los que andan conforme a su voluntad. ¿Usted es hijo de Dios ya? ¿Anda conforme a su voluntad? ¿Conforme a la voluntad de Dios? ¿Conforme a la palabra de Dios? Entonces usted tiene esa templanza, ese coraje para pasar la prueba, pasar y salir victorioso. Pase lo que pase, pasar esa prueba y salir en victoria. Si es que es su hijo, ese es el gran requisito. Acuérdense que Dios nos salvó, pero no es algo mágico, es algo real. La salvación es algo real. A veces vemos la salvación como algo mágico. Y ahí que ya el Señor nos salvó y ya estamos ahí listos para que venga por nosotros. No, no, no. La salvación es un paquetote, mi hermano. Es un paquetote. La salvación conlleva obediencia, vida en santidad y sobre todo lleva el testimonio, la gran comisión. Porque el Señor dijo eso. Dijo, id y hacer discípulos. Una vez que ya eres salvo, id y hacer discípulos, para que se arrepientan y se bauticen y sean salvos. Esa es nuestra gran comisión después de ser salvos. Entonces no fuimos salvos nada más para estar ahí sentaditos y que nada nos va a pasar por arte de magia. No, 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 no. Servimos a un Dios vivo, a un Dios en movimiento, a un Dios activo, no a un Dios mágico, ni a un Diosito, sino a un Dios de poder. Así que cuando nosotros Dios permita que entremos a una prueba por lo que haya sido, por desobediencia, porque era necesario, no siempre será por desobediencia la prueba. A veces la prueba es necesaria para hacernos más fuertes, para, también es necesaria para regresar a Dios cuando a veces nos estamos alejando, cuando estamos indisciplinándonos. La prueba es para hacernos crecer, para hacernos mejor. Cuando usted va a la escuela, le hacen pruebas para que usted avance de grado. Usted vaya avanzando, no vaya, la prueba nunca es para atrás. Si usted reprueba, pues es que usted no está listo para avanzar. Entonces, un cristiano reprobado es aquel que no es salvo. Es aquella persona que creyó que era salvo. Pero lo triste es que el examen de Dios será cuando ya no haya oportunidad. Por eso el apóstol Pablo dice que nos examinemos todos los días a la luz de la palabra. Es necesario leer la palabra y la misma palabra nos examina. Cuando usted está leyendo la palabra, usted está leyendo algo y dice, yo estoy haciendo esto. Oh, gracias a Dios, voy bien, voy caminando bien. De pronto se topa con un versículo y usted dice, oh Dios mío, yo estoy fallando en esto. Y entonces ¿usted qué va a hacer? ¿Ponerse a llorar? No, pedirle perdón a Dios y pedirle que le dé la fuerza, la voluntad, el coraje, que es la templanza, para seguir adelante y no fallarle más. Entonces, por eso es tan importante el estudio de la palabra. Hay personas que desechan el estudio de la palabra, pero el estudio de la palabra es el alimento del alma. Es lo que permite que un cristiano crezca. Es lo que permite que un cristiano pase la prueba.
que el Señor no lo encuentre reprobado cuando Él venga, y que en la prueba el Señor lo encuentre digno de sacarlo de la prueba lo más pronto posible. Esa es la función del estudio de la palabra, estar fuertes, fortalecidos. Por eso dijo el apóstol Pablo que nos examinemos a la luz de la palabra. Pero Pedro nos dice que renovemos nuestra conciencia por medio de la palabra, que la renovemos todos los días. Y Pablo también lo dice en Romanos 12:2. Pero no solo eso. Hebreos dice, ¿cómo es posible que pudiendo estar comiendo comida sólida, siguen tomando lechita? Dice Hebreos. Así que la palabra una y otra vez nos invita a alimentarnos de ella, a fortalecernos, a que cuando vienen las pruebas y los dardos que Satanás tira, que el Señor nos encuentre fieles como a Daniel, íntegros, para que Él nos saque de la prueba. Así como el rey Darío intentaba sacar a Daniel de esa trampa donde había sido propicio que él cayera, intentaba por todos los medios legales de sacarlo, y el rey Darío no pudo, porque es un ser humano, con limitaciones, pero Dios nos puede salvar de cualquier prueba, porque Él es un rey de poder. Pero si Darío encontró íntegro a Daniel, imagínense cómo lo encontró Dios. Ahora, es necesario, le dijo Pablo a Tito, que tengamos buen testimonio no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Daniel tenía buen testimonio delante de los reyes a los que había servido, pero tenía buen testimonio delante de Dios. Nosotros hay que examinarnos a ver si tenemos un buen testimonio delante de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, aún de los extraños. Cuando usted llega a la gasolinera, cuando compra algo, su actitud, su conducta, cómo es. Pero principalmente en la familia espiritual. ¿Tiene buen testimonio con sus hermanos espirituales? ¿Con sus hijos, con su esposo, con su esposa? ¿Con sus padres, con sus hermanos, con su familia cercana? ¿Tiene buen testimonio? ¿Y ese mismo testimonio lo tiene con Dios? Cuando usted está en lo solo, cuando nadie lo ve, ¿sigue conservando ese buen testimonio? Esa es la prueba con Dios, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Porque ante lo demás podemos ocultar cosas, pero a Dios no se le puede ocultar nada. Entonces, es necesario tener un buen testimonio delante de los hombres y delante de Dios para pasar la prueba. Y eso usted solamente lo logra estudiando la palabra. No hay otra forma de conocer a Dios, al Dios verdadero, solamente estudiando la palabra. Usted puede imaginarse un Dios a su modo, pero ese no le va a salvar. Es el que le va a decir, no te conozco, apártate de mí. Pero el Dios de la Biblia, si usted lo conoce en su palabra, Él le va a decir, entra, bendito de mi Padre, bienvenido, y le dará la corona de vida. Después de esta larga introducción, que deseo que le haya sido de provecho, que usted la tome en cuenta, medite, reflexione sobre mis palabras y vaya y se examine a la luz de la Biblia para que no tenga que ir a ese examen final donde usted vaya a ser reprobado. No queremos eso, ¿verdad que no? Y vamos a leer la palabra. Estamos en Daniel capítulo 6 y vamos a leerlo completito. Dice, pareció bien al rey Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta en él, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado
en su vida. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Recordemos que en Babilonia había muchos dioses, ¿se acuerdan? Y esto cuando los reinos de Persia y de Media conquistaron Babilonia, esto siguió siendo igual, seguían teniendo esa idolatría. Solamente se dividió el reino. Había dos reyes, el rey Darío y el rey Ciro. Pero seguía habiendo otros dioses. Sin embargo, Daniel era fiel al Dios verdadero, a Jehová. Continúa leyendo. En el versículo 6 ahora, recuerde que es el capítulo 6, abra su Biblia. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Ese era el saludo. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Incitaron al rey, ¿verdad?, que nadie fuera adorado por 30 días más que él. Tocaron su amor propio, su orgullo, ¿verdad? Y pues el rey se enalteció, aunque después le dolió, ¿verdad?, haber hecho eso, pero ya estaba hecho. Así que, mis hermanos, no vale estarle fallando a Dios y luego ir: ay, Diosito, perdóname, y estar otra vez fallándole. O también no vale estar ofendiendo a nuestra pareja, a nuestros hijos y pidiendo perdón. No, seamos íntegros y no ofendamos a nadie, porque luego se hace un círculo vicioso. Ofendes y pides perdón, ofendes y pides perdón. No, eso no agrada a Dios. Usted está siendo reprobado ante los ojos de Dios y está ofendiendo a alguien y pidiendo perdón. No, 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 no. Usted si ofendió y pidió perdón, es para no volver a ofender, porque los hijos de Dios no practican el pecado. Es decir, que si alguna vez lo hicieron, ya no lo vuelven a hacer, porque ya se arrepintieron. No es que va a volver usted a crucificar al Señor. Quizá va a cometer otro error, pero no el mismo, porque usted ya se arrepintió de eso. Si no fue un falso arrepentimiento, tenga mucho cuidado con eso. Y volvemos aquí a leer. Siempre me gusta decirles eso para que mediten, que reflexionen. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día, como siempre lo hacía. No cambió nada. Y oraba y daba gracias a Dios delante de ese gran Dios, Jehová su Padre, como siempre lo hacía. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, ahí va el chisme. Dijeron: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su oración de petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia,
que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fíjese las palabras del rey a Daniel: a quien tú continuamente, es decir, que siempre Daniel servía a Dios. ¿Usted está así, continuamente sirviendo a Dios fielmente? Medite en eso. Y yo sigo leyendo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus principales, sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cómo de que no, verdad? Si es el poderoso de Israel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado. ¿Cómo fue hallado Daniel? Inocente. Eso tenemos que cuidar, mis hermanos, vivir en santidad para que el Señor nos mire así, como inocentes, almas inocentes, sin pecado. ¿Se puede? Claro que se puede. Si no se pudiera, la Biblia no lo dijera. Aquí dice que Daniel fue hallado inocente, y Daniel no tenía el Espíritu de Dios, tenía la gracia de Dios, la bendición. No estaba en un periodo de gracia, sino que su vida era digna de hallar gracia ante Dios. Miren nosotros qué gran ventaja tenemos con Daniel. Estamos en un periodo de gracia, no de condenación. Y además, si usted ya es hijo de Dios, tiene al ayudador. Así dijo nuestro Señor Jesucristo: les mandé al Consolador, al ayudador, al que les va a redarguir de pecado. ¿Quién es el que nos hace saber qué cosa es pecado? El Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué instrumento utiliza? La palabra. ¿Usted ya tiene el Espíritu Santo? Lea la palabra. Si no, ¿con qué el Espíritu Santo lo va a guiar? No es magia, es realidad. Servimos a un Dios de poder, pero a un Dios vivo, real, no imaginario, no mágico. Por eso utilizamos la palabra. Si no, ¿para qué estudiaríamos la Biblia si fuera un Dios mágico? Estudiamos la palabra porque es necesario el conocimiento. Eso demuestra la realidad de al Dios que servimos, en el Dios que creemos. Es necesario tener conocimiento. Un médico no puede levantarse un día y decir: yo amo la medicina, yo amo la ciencia, desde hoy soy médico e iré a los hospitales a curar enfermos. No puede hacer eso. Entonces una persona no puede decir: yo amo a Dios, yo amo a mi Diosito, desde hoy soy hijo de Dios, iré al cielo, estoy listo para que Él venga por mí. Si usted no tiene su conocimiento de Dios, no, mi hermano, es necesario el conocimiento para todo, porque la misma Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es necesaria la sabiduría y la obediencia a Dios. No se confunda, solo Satanás nos confunde. No se confunda. Sigo leyendo y dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos,
sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hemos visto muchas veces, mis hermanos, que nuestra desobediencia no hace que nosotros suframos las consecuencias solamente, sino todos nuestros familiares, nuestra familia, porque lo que nos pase a nosotros también afecta a los demás. Así que mi hermano, mire aquí lo que pasó. Unos fueron los malos que fueron echados al foso, pero también toda su familia. Es, es cruel lo que vemos que pasaba, pero esto ejemplifica nuestra vida, nuestra realidad, que si nosotros le fallamos a Dios, las consecuencias de alguna manera también las sufre nuestra familia. No es que ellos se condenen, sino que sufren las consecuencias de la prueba en la que Dios permite que Satanás nos meta por culpa de nuestra desobediencia. Si estamos en cama, enfermos, ¿quién gasta? La familia. ¿Quién pierde quizá de ir a trabajar? La familia. ¿Quién está preocupado? La familia. ¿Ve cómo afecta a nuestros familiares nuestra desobediencia? Por eso estos ejemplos en la Biblia Dios permitió que estuvieran estas historias para hacernos reflexionar, para hacernos meditar. Así que mis hermanos, meditemos en eso. Entonces dice que fueron quebrados todos sus huesos, fueron devorados por los leones. Termino ya la lectura, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte más es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Mire lo que hizo el rey Darío, mandar esta carta a todas las naciones. Ese era el saludo, paz o sea multiplicada, era el saludo para empezar esa carta. Y dice, de parte mía, les dice Darío, es puesta esta ordenanza, lo mandó por orden, que en todo el dominio de mi reino, es decir, en toda Media, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Cuando estos reinos conquistaron Babilonia, entonces quedó dividida en dos reinos, el reino de Media y el reino de Persia, porque fueron los que conquistaron. Uno gobernó Darío y Media gobernó Darío y Persia lo gobernó Ciro. Ahí termina ya el capítulo 6, si quiere usted vaya y léalo. No es si quiere, yo no le puedo obligar a que lo lea, pero no es si quiere. Debiera usted, mi hermano, leerlo. Claro, no le voy a obligar yo a que lo lea de ninguna manera. Dios me libre de hacer eso. Sin embargo, le exhorto, le animo, le invito a leerlo. Vamos a ir al sendero de la verdad porque esa es nuestra guía de estudio y estamos terminando y este tema de hoy, yo solo les he leído el texto bíblico, que es lo más importante, pero vamos a leer qué dice el escritor que nos aconseja. Y este tema él le ha llamado así: la exaltación a Dios es consecuencia del coraje mostrado, es decir, de la templanza mostrada por el cristiano. Y vamos a ver dos puntos. Los poderosos reconocen al Dios viviente. ¿Cómo lo reconocen? Con nuestro testimonio. En la empresa que usted trabaja, usted sea diferente. Dé testimonio, sea como dice la palabra. Y usted le dará testimonio aún a los que tengan un puesto más alto de usted o que se consideren más preparados, más sabios. Usted podrá dar ese testimonio. Así como Daniel dio testimonio. A veces yo les decía que las pruebas no solamente son por desobediencia, sino para nuestro crecimiento o para testimonio a los demás. El resultado final de este testimonio vivido resultó en otro edicto del rey
a toda la población de su imperio, en el cual se ordenaba que honraran y temblaran ante la presencia del Dios de Daniel, es decir, de Jehová Dios, nuestro Dios. Darío añadió que el Señor era un Dios viviente, o sea, un Dios real, lo que yo les decía hace rato. Asimismo reconoció que su gobierno no tiene fin jamás. De este modo podemos ver que el rey comprendió que la ofensa no fue realmente contra Daniel, sino contra el verdadero Dios. Así, mi hermano, cuando nosotros como hijos de Dios hacemos pecado, caemos en una falta, no ofendemos a la otra persona, ofendemos a Dios realmente. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con estar cayendo en faltas y pidiendo perdón, no, porque realmente a quien estamos ofendiendo es ese gran Dios que nos salvó, ese Dios verdadero que con la sangre de su Hijo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces estamos echando por tierra el gran sacrificio de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Fue por eso que ratificó que Dios es capaz de hacer maravillas en el cielo y en la tierra. Fue el mismo rey Darío quien testificó lo que había sucedido con Daniel, con el testimonio de Daniel. Él, el Dios verdadero, había librado a Daniel del poder de los leones. Es decir, que el testimonio que el rey Darío vio en Daniel lo puso por edicto y lo envió a todas las naciones que él gobernaba, ¿verdad? A toda la región. El otro punto es la devoción trae prosperidad. Usted, ¿cuál es su devocional? ¿Toma la clase todos los días? ¿Estudia la palabra de Dios? ¿Ora? ¿Tiene otro devocional aparte, quizá con algún grupo de amigos, de amigas? Quizá usted escucha predicaciones todos los días. Acuérdese que no nomás es escuchar predicaciones, no se escude en eso. No, la gran comisión no dice, usted escucha a otro, no. Usted estudia la palabra porque un ciego no puede guiar a otro ciego y la gran comisión es que usted haga discípulos. Cada uno que ya fue salvo tiene que hacer discípulos. No necesariamente tiene que darles clases, tiene que darles palabra, testimonio. Eso es hacer discípulos, dar palabra y testimonio. ¿Para qué? No los va a ir usted a apapachar y decirles, Cristo te ama. No, déles palabra verdadera. Esa la encuentra en la Biblia. Ahí está. Dígales usted que es necesario que se arrepienten y dejen su vida de pecado. Si usted va y le dice, Cristo te ama, no importa lo que hagas, Él te ama. No, usted les está mintiendo. Y si usted junto con ellos se va a ir al infierno por predicar un evangelio falso. No, el verdadero evangelio está en la Biblia. Solamente de ahí usted puede hacer discípulos, no de otra cosa, no de otra parte. Póngase buzo con eso, mi hermano. Como hemos visto en esta historia, el hábito devocional de Daniel no iba a tener alteraciones bajo ningún edicto. Este varón nunca iba a traicionar su conciencia, incluso estaba dispuesto a ir al foso de los leones. ¿Escuchó usted lo que le leí? No dice que Daniel no iba a traicionar su corazón, su conciencia, porque adoramos a un Dios de conocimiento, un Dios consciente, no un Dios de emociones. Hoy amanecimos con ganas de adorar, mañana amanecemos tristes o enojados, no adoramos, no. Es conscientemente, con responsabilidad. Antes que claudicar de su fe, Daniel dice, no iba a traicionar su conciencia. Esto llevó a Daniel a ser prosperado una vez más. Aquí la prosperidad no se refiere a tener riquezas. ¿En qué fue prosperado? Tenía la honra no solamente de ese gran Dios al que él amaba, sino también de los hombres. Era respetado Daniel, aún por los poderosos. Tenía un gran nombre Daniel. Tenía honra. Esa es la mayor prosperidad, que usted es una persona digna, no solo ante Dios, sino ante los demás, ante las personas con las que convive. En el tiempo actual en el que vivimos se presentan situaciones en las que muchos creyentes son puestos a prueba. Sin embargo, nuestra relación con Dios no debe ser puesta a prueba jamás.
El resultado será siempre el éxito cuando se es una persona íntegra. Mire, mi hermano, si usted no es íntegro, no va a tener éxito en la prueba. Aquí lo dice el escritor, pero ya lo vimos también en la palabra de Dios. Recordemos lo que dice la palabra. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Tenemos la esperanza de saber que Dios honra a aquellos que se muestran íntegros en todas las circunstancias y muestran ese coraje y templanza en todo momento. Dios siempre está presente en medio de las pruebas que sus hijos atraviesen, y Él se glorificará cuando vea la integridad y determinación de sus hijos en serle fiel aún en medio de la prueba. Ahí está la clase de hoy, mi hermano. Ahí está. Yo deseo que usted hoy haya aprendido a ser fiel a Dios. Y como dice el texto ahí en Hechos, se los voy a leer para que no lo olviden, que hay que serle fiel a Dios antes que a los hombres. Y ese texto usted lo encuentra en Hechos 5. Déjeme lo busco y se lo leo, súper cortito. Es nada más un versículo, el versículo ya lo encontré, 29 de Hechos. Y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedezca siempre usted a Dios antes que a los hombres. Y es este pasaje donde Ananías y Zafira murieron, ¿verdad? Por mentirle al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, es necesario ser fiel a Dios antes que a los hombres. Estamos pasando ahora por pruebas. Miren, mis hermanos, estamos pasando por pruebas, pero muchos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra. Y Satanás, no se les olvide que es astuto. Satanás no va a venir con los hijos de Dios y los va a atacar de forma terrible. No, Satanás a los hijos de Dios trata de metérseles como la humedad por las cosas buenas, aún por las prácticas de la iglesia. Satanás conoce a la perfección la palabra de Dios. Yo les decía en una clase pasada que qué triste que Satanás conozca más la palabra de Dios que algunos que se dicen cristianos. Él la conoce porque Él es creación de Dios, porque Él estaba con Dios, por eso la conoce. Pero por eso Él anda como león rugiente, tratando de hacer caer a los hijos de Dios, porque Él sabe lo que le espera. Y Él quiere tener más súbitos para Él, e impedir la adoración a Dios, porque esa fue la caída de Satanás, querer la adoración para Él, suplantar. Así que mi hermano, esa fue la perdición de Satanás, querer suplantar a Dios, vivir en su naturaleza, en su egocentrismo. Entonces nosotros estamos llamados, como una y otra vez la palabra nos dice, a vivir conscientemente y renovarnos, cada día renovarnos en la palabra y no nomás en la palabra, en conocimiento general, estar consciente de lo que oímos, de lo que vemos, qué estamos escuchando, qué programas estamos viendo, a qué lugares estamos yendo. No nos podemos renovar si seguimos yendo a los mismos lugares que íbamos cuando no conocíamos a Dios, si frecuentamos a las mismas personas pecadoras con las que nos frecuentábamos antes, si hacemos las mismas cosas, los mismos vicios, o sea, no hay renovación de la conciencia si seguimos practicando lo mismo. Es necesario renovar nuestra conciencia a la luz de la palabra de Dios y examinarnos todos los días y verá que si se examina todos los días se va a encontrar que no está digno, pero esa es la importancia, que estamos en un periodo de gracia y si usted no se encuentra digno, pida perdón a Dios. Y eso en lo que no se encontró digno hoy, mañana ya no lo repita. Y así, cuando usted menos se dé cuenta, si usted se apega a la palabra, cuando menos se dé cuenta, usted estará viviendo en santidad, porque es progresivo, pero tiene que iniciar ya. Si nunca inicia ese proceso de santidad, pues nunca lo va a lograr. Pero si usted lo inicia, lo va a lograr. Si en la Biblia dice que lo va a lograr, la palabra dice
que el que lo salvó y empezó su santificación, dice que la terminará en perfección. Así dice Filipenses, que el mismo que lo salvó y empezó esa perfección, esa obra, la terminará perfecta. Así que la palabra de Dios no miente. Que usted no lo crea y es otro rollo. Usted se arreglará con Dios algún día cuando vaya a su encuentro, pero la palabra de Dios dice que así es y yo le creo. Dé ese testimonio que dio Daniel. Dé así el testimonio de ser fiel y ser íntegro en toda su manera de vivir para que Dios lo saque de cualquier prueba. Y cuando habla el escritor del Sendero de la Verdad de corajes, fíjense lo que se refiere a tener esa templanza de mantenerse fiel, no moverse, que las pruebas no nos muevan de nuestra fidelidad a Dios. No es el coraje que comúnmente conocemos de ira, no, es esa templanza. A eso se refiere. La prosperidad, si se fija, en ninguna parte dice que Daniel tenía riquezas. ¿Cuál era la prosperidad? De la honra que Daniel tenía del resto de las personas, de todas las demás personas, de aún los poderosos honraban a Daniel. Esa era la prosperidad que Dios le daba, porque hemos confundido también la prosperidad en la iglesia por riqueza. ¿Quién nos pide riqueza? ¿La carne? Para comprar más cosas, ropa, comida, cosas, lujos. Es la carne lo que nos pide eso. Pero en el cielo no ocupas eso. Entonces el espíritu no te lo pide la carne. Así que sea íntegro, mi hermano, sea fiel y adore a Dios con toda su integridad.